Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, convencidos de que nuestros oídos están siendo abiertos y nuestros corazones están siendo circuncidados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por que tú nos congregas aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que llegamos aquí, Señor. Estamos buscando respuestas, como acabamos de cantar. Estamos buscando dirección y guía. Y, Señor, entiendo que hay mucha necesidad en nosotros. Los años que estamos acumulando como creyentes, como hijos tuyos, Señor, lejos de entender que somos sabedores de buena, sana doctrina y mucha buena enseñanza, no nos dejan mentir delante de ti, Señor, de que hay situaciones en que luchamos. Quiero orar en esta mañana, Señor, como oró el apóstol Pablo, pidiéndote por una de las iglesias, que esta palabra, Señor, no se reciba como una palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, inerrante, infalible, toda suficiente, la cual actúa en todos los que creen constantemente, creciendo, ayudándonos a que andemos conforme al agrado tuyo, capacitándonos para toda buena obra y compartiendo la herencia de los santos. Es la oración de Pablo, Señor. Oramos en ese momento por eso, Señor. Lo que tu iglesia necesita, Señor, lo que yo necesito. Y Padre, te damos gracias. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues continuando con esta serie de sermones en Mateo, cada vez uno está viendo que esta serie del Sermón del Monte tiene mucho que añadir a nuestras vidas. Y hoy estaremos tocando un tema, hermanos, que posiblemente sepamos, hayamos escuchado enseñanza acerca del divorcio, y como personas casadas que no hayamos experimentado pasar por esa situación, pues quizás digamos que no es palabra para nosotros. Pero yo creo que el consejo de la palabra está ahí con un propósito, y conforme vayamos desarrollando este tema, estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas, así como ha hablado a la mía. Hablan sus vidas, sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Estaremos viendo entonces el tema del divorcio. Leamos. Voy a tratar de entrar inmediatamente al mensaje, porque es un mensaje que requiere todo el tiempo posible. Una hora no es suficiente para tocar el tema, pero trataremos de ver estos dos versículos. Pero vamos a leer a partir del 27, donde empezó a predicar nuestro hermano Adolfo la semana pasada, y prácticamente es una continuación o extensión de este mensaje del adulterio. Dice el versículo 27: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esa es la predicación, el sermón de la semana pasada, que tuvo que ver con el adulterio. Ahora estamos predicando estos dos versículos, 31 y 32. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. En los tiempos de Jesús, en la época de Jesús, el divorcio ya se había convertido en un problema que estaba proliferando en la sociedad de los judíos. Era un mal que había traído, era un mal muy grande, de proporciones catastróficas, que había traído la sociedad judía. Y gran parte de los judíos, Mateo escribe a los judíos en su evangelio, y gran parte de la audiencia de Jesucristo había sido mal enseñada acerca de este tema, había sido mal enseñada por parte de los escribas y los fariseos acerca del divorcio. Y como hemos visto, Jesús, ¿verdad?, toma 6 ilustraciones, 6 ejemplos acerca de la ley para revelar precisamente esto, la enseñanza falsa o errónea de los fariseos. Jesús lo que está haciendo aquí, igual, está tomando el tema, está tocando el tema. Y debo decir que, antes de empezar la predicación, debo decir que este es uno de los temas o uno de los pasajes más difíciles. Es uno de los pasajes más difíciles de predicar, por las consideraciones hermenéuticas del pasaje y por las posturas que la iglesia cristiana ha enseñado al respecto. Mi intención en esta mañana, hermanos, no es responder todas las preguntas que podamos tener acerca del tema del divorcio. Mi intención en esta mañana, con la ayuda de Dios, por supuesto, con la ayuda de Dios, es centrar este tema en las Escrituras, que son la fuente de autoridad, conducta y fe del cristiano. Habiendo dicho eso, vamos a ver 3 cosas o 3 puntos, y entramos primeramente al principio, al primer punto. Quiero iniciar con el primer punto. ¿Cuál es la enseñanza o cuál es la enseñanza de la ley de Moisés respecto al divorcio? Ese sería mi primer punto. Mi segundo punto sería, por mencionarlo nada más, ¿cuál era la enseñanza de los fariseos y los escribas respecto al divorcio? ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús respecto al divorcio? Estos 3 puntos no son míos, estos 3 puntos los tomé de uno de los comentarios consultados, así que estoy tomando permiso de uno de estos comentarios, esos 3 puntos que generalizan el mensaje. Entremos primero entonces, ¿cuál es lo que enseñaba la ley de Moisés respecto al divorcio? Versículo 31. También se dijo: cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Como hemos estado mencionando en esta serie del Sermón del Monte, como lo hemos estado diciendo una y otra vez, Jesús va a corregir la falsa o errónea interpretación que los fariseos y los escribas le daban a la ley de Dios. Él dice de nuevo, ¿no? También ustedes han escuchado que se dijo. Y hemos también dicho aquí que el problema o el conflicto de Jesús no era lo que la ley enseñaba. El conflicto o el problema de Jesucristo era la interpretación que le daban los fariseos a la ley.
Y recuerden que Jesucristo, todas sus enseñanzas estaban completamente apegadas a lo que la ley y los profetas proclamaron. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y vemos que Jesucristo cumplió la ley y los profetas, la cumplió perfectamente y la interpretó en toda su plenitud, dándole verdaderamente el alcance espiritual, no solamente la ley de la letra, sino el alcance espiritual que tenían los mandamientos. Entonces Jesús, en el versículo 5:31, Él va a empezar a introducir su enseñanza y hace referencia a esta interpretación falsa o esa interpretación que supuestamente resumía lo que la ley enseñaba acerca del divorcio. Y Jesús en el versículo 31 está haciendo referencia a un pasaje. Vayan rápidamente a Deuteronomio capítulo 24 y pongo una marca entre Deuteronomio capítulo 24 porque vamos a estar allí y en el Evangelio de Mateo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Dice, a este versículo, a este parte de la ley es que Jesús está haciendo referencia en el versículo 5:31 de Mateo. Dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, sí sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo hombre, marido, la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios da por heredad. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba la ley de Moisés respecto al divorcio? Este pasaje, hermanos, este pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio 24, este pasaje parece ser que está enseñando el divorcio, pero este pasaje no está contemplando el divorcio. Este pasaje no está contemplando el divorcio. Moisés lo que está haciendo es una regulación de la ley en Éxodo 20. Eso es lo que está haciendo Moisés, una regulación de la ley, no con el propósito de ofrecer una excusa para el divorcio, sino para evitarlo y mostrar las consecuencias funestas que vienen de una separación por medio del adulterio. Y voy a tratar de explicar esta porción de la escritura para que lo que acabo de decirte pueda caer en nuestros corazones y no solamente quede en nuestras mentes, sino que realmente lo podamos asimilar. Este pasaje no es entonces que Moisés esté contemplando el divorcio, sino que está haciendo una regulación de la ley en Éxodo 20, no con el propósito de dar una excusa para el divorcio, sino para evitarlo y mostrar las consecuencias y los daños funestos que proceden de una separación por medio del adulterio. Deuteronomio 24, entonces, lo que está haciendo Moisés aquí es nada más citar un caso, un posible caso que se pueda o se pudiera llegar a darse. Es nada más lo que está haciendo Moisés. Está nada más citando un posible caso que pudiese llegar a darse. Del versículo 1 al 3, eso es lo que hace. Está diciendo sí. Muchas veces hay unas condicionales en este pasaje donde Moisés solamente está condicionando un caso que pudiese llegar a ser.
y si la toma, y si le da, y toma otro hombre, solamente está presentando un caso que pudiese llegar a ser o darse. Y en el versículo 4, allí cambia el asunto. En el versículo 4, Moisés lo que hace es establecer las normas de la ley para regular ese caso o aplicar las normas de la ley en el caso de que sucediera esa situación. Entonces, habiendo dicho eso, Moisés no está constituyendo el divorcio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A lo mejor todavía hay preguntas en tu cabeza, pero van a ir siendo respondidas conforme vayamos caminando por el tema. Moisés no está entonces instituyendo ni promoviendo el divorcio, sino solamente está planteando un caso. Ahora, amados hermanos, si nos vamos al contexto histórico en Deuteronomio, estamos viendo que ellos están en vísperas de entrar a la tierra prometida. En vísperas de entrar a la tierra prometida. Y este pueblo, recuérdese, había estado sujeto a esclavitud. ¿Cuántos años? 400 años estuvieron sometidos a esclavitud por los egipcios. Durante todo este periodo de tiempo, los judíos adoptaron muchas costumbres pecaminosas y ese tiempo en el que anduvieron en el desierto, podemos darnos cuenta que todas estas costumbres pecaminosas que el pueblo tomó de Egipto, y cuando estuvieron caminando en el desierto, nos podemos dar cuenta que Moisés estuvo lidiando con esas costumbres paganas que ellos tenían. Una y otra vez Moisés tuvo que lidiar con ellos. Y divorciarse por cualquier cosa, repudiar a una mujer y divorciarse por cualquier cosa, esa era una de las costumbres paganas que ellos habían adoptado. Por citar otro ejemplo, para que nos dé un poquito más de luz, el ejemplo de la poligamia. Ahí nada más dale vuelta a tu página en Deuteronomio 21:15 y nos va a dar más luz acerca de lo que estamos viendo del tema. Dice, de nuevo, este es otro caso que se pudiese dar en el pueblo de Israel. Dice, si un hombre, otra vez la condicional, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no podrá él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Pregunta: Dios está allí en Deuteronomio 21, 15 y 16. ¿Dios está permitiendo que un hombre tenga dos mujeres? Pregunta. No. Dios simplemente está citando un posible caso que se pudiese dar entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Y está dando las normas a seguir, está dando las normas o está regulando la ley a seguir si ese caso se diese, porque Dios no mandó la poligamia. Dios no está dando permiso ahí de la poligamia. Entonces, este es un claro ejemplo, hermanos, de que el pueblo de Israel tenía costumbres paganas antes de entrar a la tierra prometida que adoptó de Egipto, y Dios no podía pasar por alto esas conductas ni de poligamia ni tampoco de divorcio. Dios tenía que legislar, Dios tenía que regular el problema, Dios tenía que tratar con ese problema
antes de que ese problema se convirtiera en un mal mayor y trajera más consecuencias funestas sobre su pueblo. Y lo que Dios hace es regular esa práctica pecaminosa. No da permiso, la permite, es lo que hace Dios. Entonces, voy a citar uno de los comentarios consultados. Lo voy a citar. Y dice así de la siguiente manera: en Deuteronomio 24 no se establece el derecho al divorcio, solo se afirma la prohibición de una nueva unión con la mujer divorciada. Cuando ésta se hubiera vuelto a casar después del divorcio, incluso si el segundo marido la hubiese repudiado a su vez o hubiese muerto, eso era abominación contra Dios. Entonces, muchos de los comentaristas consultados, eruditos, exégetas, concuerdan con esto. No es algo que yo estoy inventando aquí, es algo que ya por años, por cientos de años ha sido la postura de la iglesia. Creer lo que está diciendo Deuteronomio 24 y lo que está diciendo Jesucristo en Mateo, citando Deuteronomio 24. Entonces, ahí sale otra pregunta a la superficie en nuestras mentes quizás, y podamos decir, entonces, ¿cuál es la concesión o cuál es el propósito de la concesión? Una concesión es simplemente un permiso. ¿Cuál es la concesión o el permiso de la ley dada por Moisés para conceder el repudio o la carta de divorcio? ¿De qué se trata entonces esta concesión o este permiso? Si vas a Deuteronomio 24:1, encontrarás que dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella. Esa frase, algo reprochable en ella. Esta frase no es muy clara, hermanos. Esta frase no es muy clara. Sin embargo, siguiendo las leyes de la hermenéutica, que es interpretar los pasajes oscuros por los pasajes claros para poder tener luz de lo que se está diciendo en este pasaje. Entonces, obviamente, esta cosa o esta frase de algo reprochable para poder darle carta de divorcio a una mujer, obviamente no se trata del adulterio, porque ¿cómo se castigaba el adulterio? Agarraban sus piedritas, ¿verdad? Y moles. Entonces no puede ser el adulterio, porque el adulterio ponía fin a las relaciones y ese hombre quedaba, ¿verdad?, libre de casarse con cualquier otra persona. Entonces, la traducción literal de esta palabra hebrea quiere decir la desnudez de una cosa. Así es como se interpreta literalmente algo reprochable, la desnudez de una cosa. Y esa mismita palabra se usa una sola vez en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23, 13 y 14, ahí estamos bien cerquitas, voy a leer. Dice: y entre tus herramientas tendrás una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrochar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Entonces, este mandamiento no era simplemente por cuestiones sanitarias, sino era cuestiones de santidad, porque el campamento era visitado por Dios. Dios se paseaba en ese campamento. Y aquí lo que se está diciendo en este versículo, ¿verdad? La desnudez de una cosa significa allí
que esa cosa inmunda que está descubierta es el excremento, y para Dios eso era una razón por la cual tenían que tener una herramienta, depositar eso debajo de la tierra y que el campamento manteniese la santidad, porque Dios se paseaba con ellos. Entonces, se habla aquí de la desnudez del excremento, la desnudez del excremento. El otro pasaje dice la desnudez de una cosa. Según entonces esos dos pasajes, de nuevo, los comentaristas consultados y reconocidos exegetas y eruditos concuerdan con esto. Vuelvo a citar: es posible, dicen ellos, chécate lo primero que dicen, es posible, no están afirmando, es posible que se trate de un comportamiento impropio que tiene que ver con la exhibición del cuerpo. Esa cosa reprochable o esa desnudez de una cosa es posible que tenga que ver con la exhibición del cuerpo, que fuera indecente o indecoroso. Es probable que un marido pudiera encontrar que su mujer se portara de manera indecorosa e indecente, de manera que se divorciaba de ella sin tener que apedrearla. Eso es lo que dicen los eruditos, eso es lo que dicen los expertos. Entonces, estos textos que acabamos de leer, hermanos, estos textos que acabamos de leer nosotros, nos dan a conocer que la existencia del divorcio, la existencia del adulterio, del divorcio más bien, la existencia del divorcio era reconocida entre el pueblo de Dios. Estos textos lo hablan. Estos textos nos hablan de la existencia de la práctica del divorcio. Estos textos es lo que están diciendo. Había una práctica del divorcio entre el pueblo de Dios. Moisés se encontró con ese problema. Y como vocero de Dios, él tuvo que regular esta práctica. Como vocero de Dios, legisló, estableció leyes, dictó leyes, con el propósito de regular esa práctica del divorcio y limitar las consecuencias de ese pecado. Lo dice en Deuteronomio 24. Si lo observamos y lo leemos una y otra vez, nos vamos a dar cuenta que es una realidad lo que Moisés estaba haciendo. Dios, entonces, por la dureza del corazón de su pueblo, Él permitió el divorcio con el propósito de enseñarles que el divorcio no era cualquier cosa. El divorcio no era cualquier cosa, no era un juego. Para Dios no era un juego tomar una mujer y decir ya no la quiero, tómala, el otro la toma, la vuelvo a tomar. Para Dios esa era una práctica que era una aberración. Era una aberración para Dios, porque esa mujer estaba siendo envilecida, tratada como un objeto, como una mercancía que simplemente podía pasarse de mano en mano, como cuando se compra y se vende algo. Para Dios dice no. Eso no puede estar sucediendo en mi pueblo. Tengo que legislar, Moisés, háblales, diles. Y eso es lo que empieza a hacer Moisés, a regular ese problema del divorcio con el propósito de restar las consecuencias funestas que traía entre el pueblo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al segundo punto. ¿Cuál era la enseñanza de los fariseos y los escribas respecto al divorcio? Vuelvan a Mateo. Hermanos. Pero en esta ocasión vayan a Mateo 19. Mateo 19. Que es uno de los pasajes paralelos que está tocando el mismo tema, y lo está ampliando en Mateo 19. Mateo 19, 7. Hay un encuentro ahí
entre los fariseos y los escribas, y ellos empiezan a cuestionar a Jesús. Y una de las preguntas que ellos le hicieron está en el versículo 7. Ellos le dijeron: entonces, chécate bien, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Cuál era la enseñanza de los fariseos y de los escribas acerca del divorcio? Los fariseos falsamente, hermanos, interpretaron Deuteronomio 24, enseñando que este pasaje era un mandamiento de parte de Dios y ellos lo habían convertido en un derecho legal. Ellos podían hacerlo porque Dios te los mandó. Yo me agarro de ahí, me siento mi macho, Dios dice, ahí está, tengo permiso. Empiezo a practicarlo. Dios lo mandó. Moisés, ¿por qué Dios lo mandó? Dice el versículo 7, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio? Ellos se equivocaron completamente y falsamente enseñaron que lo único que se necesitaba para divorciarse de una mujer era nada más extenderle una carta, un certificado, ¿verdad? Era lo que importaba. La ley se ha cumplido. Si tú le has dado el certificado de divorcio repudiándola o dejándola libre, tú ya cumpliste la ley de Dios. La causa no es importante. Eso es lo que ellos decían. Simplemente, ¿me quiero divorciar? ¿Tienes tu carta? Sí, ok, se ha cumplido la ley. Eso es lo que decían ellos. Y cabe mencionar que en esos tiempos en el que Jesús enfrentó este problema del divorcio, existían dos posturas enseñadas por las escuelas rabínicas de ese tiempo. Existían dos escuelas rabínicas que eran dirigidas por los escribas y los fariseos. Una de ellas podemos decir que era liberal y la otra era conservadora. No ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho el asunto. Había una escuela liberal en los tiempos de Jesús, una escuela rabínica que decía que la regulación a la ley de Moisés en Deuteronomio 24 era un mandamiento y por lo tanto el hombre tenía el derecho legal de separarse de la mujer entregándole una carta de repudio por cualquier circunstancia que no fuera de su agrado. Así, cualquier circunstancia que no fuera de su agrado. O sea, ellos podían decir: ya no me eres atractiva, carta de divorcio. Así, hermanos, así era la práctica del divorcio entre el pueblo de Dios, por cualquier cosa. Y las cosas no han mejorado, hermanos, porque si tú vas a los tribunales de lo familiar y nada más estás un momento ahí y puedes escuchar que la causal del divorcio en esos tribunales, y la has escuchado, estoy seguro, es la causal del divorcio, dice el licenciado, incompatibilidad de caracteres. ¿Verdad que sí? Esa es la razón, ¿verdad? Según los índices de los divorcios, la causal del divorcio hoy. Era antes, sigue siendo hoy. Y más aún, las leyes han legislado tanto ahora que ya tenemos el divorcio express, ¿verdad? Tenemos el divorcio express en un ratito. Ya te puedes divorciar. Cancélame el contrato. Ya no tratan el matrimonio como si fuera un pacto, sino como fuera un contrato. Vamos a disolver el contrato porque ya no estoy recibiendo beneficios. Ok, divorcio express, se acabó el asunto. Por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que no le fuese de su agrado al marido, él tenía el derecho legal de separarse de su mujer. Cualquier cosa, no me eres atractiva.
Algunos decían que, los comentarios citados decían que si se le quemaba el pan que horneaba, esa era una razón para separarse de la mujer. Y cuando yo estaba leyendo eso, me acordé, ¿no?, de mucho de lo que se dice, ¿no?, que dicen los matrimonios cuando recién están casados. Dicen: ya me lo decía mi madre, no te cases con esa mujer porque no sabe hacer nada, no sabe hacer ningún huevo. ¿A cuántos no les han escuchado esa frase en otros matrimonios, jóvenes que recién se han casado? Bueno, esa era una razón. Simplemente porque ya no eran atractivas o cualquier cosa que era una ofensa para ellos, decían: yo me divorcio. Y la otra escuela rabínica era la conservadora, que ellos estrictamente enseñaban que estrictamente y únicamente por razón de adulterio podía extender una carta de divorcio, pero también estaban equivocados, porque el adulterio se castigaba con ¿qué? Apedreamiento. Y es interesante que esta escuela no ponía en práctica la ley de apedrear, daban permiso, cuando claramente la ley enseñaba que tenía que morir apedreado. Entonces, eso nos lleva al tercer punto, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús respecto al divorcio? Ahí mismo en Mateo 19, 3 al 9 dice: y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Ya ves? Por cualquier motivo. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Ningún hombre los separe. Entonces Jesús está, como él dijo antes: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él está completamente de acuerdo con la enseñanza en Deuteronomio 24. Y él está diciendo que esa es la regulación de la ley de Deuteronomio 24, no fue dada como un mandamiento. No es un mandamiento. Dios lo toleró por causa de la dureza del corazón. Entonces, si viste el contraste entre los escribas y fariseos que dicen: ¿por qué Moisés mandó? Y Jesús dice: no, Moisés permitió. Ahí está el contraste entre mandar y permitir. Jesús les dijo: no, Dios lo toleró por la causa de la dureza del corazón de ellos. Dios nunca ordenó el divorcio, Dios solamente lo permitió. Y Jesús lo que enseñó fue que el diseño del matrimonio es una institución divina en una relación monógama entre dos hombres para toda la vida. Es lo que él enseñó, el plan inicial de Dios. Es lo que él dijo. No, al principio no fue así. El divorcio no es el plan original de Dios. Dios nunca lo ordenó. Es el producto del pecado. Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, dice Dios en Malaquías. Yo lo detesto, yo lo odio. Y no sé si puede venir a tu mente esa ocasión en que Adolfo enseñó el libro de Oseas, que Dios le dijo a Oseas. ¿Se acuerdan de lo que Dios le dijo a Oseas? Ve, tómate una mujer ¿qué? Adúltera, y te va a engañar, pero vuélvela a tomar. Ahí hay una gran enseñanza, donde que podemos ver cuando Dios le dice: tómala de nuevo, esta mujer adulta la que te va a engañar. Esta mujer te va a engañar, pero vuélvela a tomar. Ahí hay una enseñanza de la grandeza, de la compasión, el amor de Dios para con su pueblo. Es un amor de pacto. Dios nunca dijo:
estuvo de acuerdo ni permitió el divorcio. Malaquías lo enseña. Entonces, dame la siguiente, hijo. Jesús enseñó que el matrimonio es una institución divina para toda la vida, una relación monógama entre un hombre y una mujer para toda la vida. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Una relación de una sola carne, dice. Él citó Génesis 2:24. Serán una sola carne. Serán una sola carne, una relación donde se fusionan y se complementan física, espiritual y emocionalmente dos personas. Esa frase de una sola carne significa estar pegados con pegamento, unirse con pegamento, física, emocional y espiritualmente unidos como con pegamento. No se pueden despegar. Al tú despegarlas, una de las dos partes va a salir perjudicada. No se pueden separar, están pegadas. Es una unión indisoluble. Es la institución divina. Jesús enseña entonces eso. Dame la segunda cosa que Jesús enseñó al responder la pregunta de los fariseos y escribas si había sido un mandamiento de Moisés. Dijo, no, al principio no fue así, no, tú me sé ese rollo, no es así. Jesús también a su respuesta enseñó que el adulterio es una causa legítima del matrimonio. Mateo 19:9, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Comete adulterio. Jesús está dando entonces la prórroga de la causa para disolver o romper el matrimonio. La causa legítima es infidelidad conyugal. Esa es la causa legítima, infidelidad conyugal. En el Antiguo Testamento, checa esto, ojo, en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado. Ahí terminaba. El adúltero era apedreado, ¿verdad? Se rompía el vínculo matrimonial, esa persona quedaba libre de casarse con quien ella quisiera. Pero en el Nuevo Testamento, esa ley civil que se aplicaba al pueblo de Israel ya no se aplica. Pero el adulterio sigue siendo la única causa que puede romper el vínculo matrimonial. Ya no por apedreamiento, sino por divorcio. Eso es lo que enseña el Antiguo, es lo que enseña el Nuevo Testamento. Queda claro entonces que Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. La enseñanza de Jesús está completamente de acuerdo con la ley y los profetas. El divorcio por causa del adulterio es la única causa legítima entonces para romper el pacto matrimonial. Queda anulado. Como si esas dos personas nunca se hubieran conocido, como si nunca hubieran sido una sola carne, como si hubiera muerto una de ellas. Así. Ahora, el hecho de que Jesús está dando una causa legítima para disolver la relación matrimonial, eso no anula el plan original de Dios, como ellos lo interpretaron. El plan de Dios dijo, hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El ideal de Dios es el que esta unión monógama entre un hombre y una mujer es una unión indisoluble para toda la vida, y lo único que lo puede disolver o terminar es la muerte de uno de los dos cónyuges. Es lo que dice más adelante apóstol Pablo extiende este tema en Romanos 7 y dice que la mujer, mientras el marido viva, está por causa de la ley ligada a su marido, pero una vez que su marido muere,
entonces ya no queda ligada a su marido, y queda libre. Ese era el ideal de Dios. Jesús, por último, con esto terminar, en esa respuesta Jesús también advirtió sobre las consecuencias funestas de un divorcio, como lo que decía Deuteronomio 24. Jesús también lo está diciendo. Jesús también está confirmando las causas funestas de la práctica del divorcio. Jesús enseñó entonces que un divorcio ilegítimo, a no ser por causa de infidelidad conyugal, mantenía los vínculos matrimoniales intactos. Es lo que él enseñó. Él dijo, mira, si tú le das una carta de divorcio a una mujer, a no ser por infidelidad conyugal, y esta mujer va y toma a otro hombre, la estás orillando o la estás poniendo en peligro de que ella cometa el acto del adulterio. Ella y tanto el que se une a ella son adúlteros, cumplen el mismo pecado. Hace que ella adultere, dice. Hace esa parte, hace que ella adultere, quiere decir que de alguna manera el hombre la está empujando. El hombre le está poniendo en peligro de que cometa el acto del adulterio. Entonces, el Señor Jesús dijo, a no ser por infidelidad conyugal, si no es así, se resulta en una cadena de adulterio por las relaciones ilegítimas. Ella va a cometer adulterio, el otro va a cometer adulterio, y es una cadena interminable de adulterio. Y Jesús está haciendo lo que Deuteronomio dice, condenar esta práctica de la ruptura matrimonial y la cadena de efectos que tiene sobre la sociedad. Vamos a entendernos ahí. Vivimos nosotros en una sociedad, hermanos, en que prolifera, sigue siendo un problema el número de divorcios. El número de divorcios cada vez tiene cifras epidémicas. Ya no estamos solamente en la epidemia del COVID, también hay una epidemia. Los divorcios son una epidemia. Y en la medida en que las leyes les están dando la libertad para facilitar el proceso de divorcio, los problemas y los daños que ocasionan en la sociedad, principalmente a las mujeres y en los pequeños, se agravan cada día más. Sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema que tenemos que ayudar nosotros de alguna manera, como dice David, de lo que aprendemos aquí tiene una aplicación para alguien. Aquí adentro primero, pero para alguien allá afuera que tú quizás conoces. Yo estoy seguro que tú conoces a alguien cercano, familiar, amigo que ha pasado por esta amarga experiencia del divorcio. ¿Tú puedes hablarle de este tema? Lo que Dios dice acerca de este tema. Entonces, nosotros podemos ver los daños que sigue dejando el divorcio en los pequeños, en las mujeres. Son sometidos a una calamidad tremenda, ¿no? No hay que ir muy lejos, simplemente aquí en Santa Lucía. Hay que echarnos una vuelta y verás las causas funestas del divorcio. El enemigo lo que quiere hacer es destruir la familia. Quiere destruir la familia porque, como se ha dicho, y los jóvenes estoy seguro que han escuchado esta frase, que la familia es la base de la sociedad. Son los pilares de la sociedad y está siendo atacada. ¿Está siendo atacada ahora por quién? Por movimientos de liberación femenina. Ahora los movimientos de liberación femenina están diciendo que, o sostienen que la familia debe desaparecer. La familia debe desaparecer porque la familia es lo que ha oprimido y esclavizado a las mujeres sin que ellas puedan realizarse.
Eso es lo que promueve. Sin contar el innumerable aprobación de leyes que cada vez más y más les están dando derechos a los homosexuales y las lesbianas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es destruir el matrimonio bíblico. Destruir el matrimonio bíblico. Destruyendo el matrimonio bíblico, todo se viene abajo. Y pues los que estamos aquí en esta mañana, hermano, es posible que tú ya tengas preguntas en tu cabeza que no se hayan respondido. Yo tengo también muchas. Y hay otros pasajes como 1 Corintios capítulo 7 que no hay tiempo para hablar de ellos ni para citarlos, ni que Pablo habla acerca de la enseñanza entre matrimonios, la separación entre matrimonios cristianos y la separación entre matrimonios mixtos. No hay tiempo para hablar de ese tema. Resulta, más adelante seguramente habrá la ocasión para hablar de ese tema. Pero yo quiero terminar con esto, diciéndole una palabra a los solteros, una palabra a los casados y una palabra como iglesia. A los solteros que están aquí, jovencitos, cuando llegue la hora en que ustedes lleguen a edad de que se vayan a casar, cuando ustedes lleguen a esa edad y se tengan que casar, no lo hagan a la ligera. No lo hagan a la ligera. Observen bien con quién se van a casar, porque ustedes tienen que llegar al matrimonio, ¿verdad?, con la idea de que es una relación indisoluble para siempre, para toda la vida. El divorcio no es un juego. No lo tomen tan a la ligera. Si es necesario, habla con alguien de tu confianza, con un mayor, con un pastor, con un líder, con alguien casado. Habla acerca de este tema. No lo tomes a la ligera. Ahora, a los casados, a los que estamos casados, nosotros podemos decir, o quizás podemos tener este pensamiento de decir, yo salgo librado porque pues yo no he cometido adulterio ni tampoco tengo intenciones de divorciar, salgo librado de aquí. Pero no salimos librados, hermanos casados. Dios detesta la infidelidad conyugal en todas sus formas, no solamente en adulterio y divorcio. Dios detesta la infidelidad del pacto en todas sus formas: violencia marital, abuso, maltrato, comportarse lealmente con la compañera o el compañero en que nos hemos unido en una relación indisoluble. Eso también es portarse deslealmente, ser desleales al pacto de Dios. Entonces no nos libramos tampoco nosotros. ¿Cuál es el ideal de Dios, el diseño de Dios? Bueno, el diseño de Dios lo vemos en el Génesis. Vemos ahí que el marido, allí en el Génesis, Adán y Eva, lideraba a su esposa bajo su mando. Su esposa era sumisa al liderazgo de su marido. Y ese es el diseño. Nosotros dirigiendo, amando, liderando a nuestras esposas, amándolas como Cristo amó a la iglesia. La mujer entonces sometida como ayuda idónea. Si eso no se da en nuestra relación matrimonial, nosotros estamos violentando el pacto. Estamos siendo infieles al pacto. Y no nos podemos jactar de que por no ser adúlteros ni tener intenciones de divorciarnos nos libramos. No nos libramos. Y como iglesia, Él dijo en su palabra
que la relación entre Dios y el pueblo de Israel era como una relación entre un matrimonio. Yo soy tu esposo, te he desposado conmigo, yo soy tu esposo. Habla constantemente la Biblia acerca de esta relación entre Dios y su pueblo como un matrimonio. Y su pueblo constantemente adulteró, cometió adulterio espiritual. Ya lo enseñó Omar en el discipulado. Cometieron adulterio, se fueron con otros dioses ajenos. Y Dios fue paciente, hermano. Dios fue paciente con su pueblo, con su esposa, por mucho tiempo. Sin embargo, su pueblo permaneció violentando el pacto que él había hecho como Dios del pacto con Israel. Permaneció violentando este pacto de manera impenitente, con muchos amantes, y no se volvió a Dios. No se volvió a Dios. Tuvo que venir Cristo. Tuvo que venir Cristo a restaurar ese pacto quebrantado a través de otro nuevo pacto. También lo mencionó Omar. Y él dice en Jeremías: voy a hacer un pacto, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, los cuales ellos invalidaron mi pacto, fueron infieles a mi pacto, cuando yo siempre fui siempre un fiel y amante esposo para ustedes. En ese pacto voy a perdonar todas tus iniquidades, voy a perdonar todos tus pecados, nunca más me acordaré de ellos, y además les voy a dar un corazón de carne y voy a quitar el corazón de piedra. Jesús tuvo que venir a hacer ese nuevo pacto para que nosotros pudiésemos tener ya no la dureza de corazón que ellos tenían, sino un corazón de carne, un corazón sensible a Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, para mantenernos fieles a Dios, fieles a nuestros pactos matrimoniales, fieles a Dios. Y tampoco como iglesia yo creo que nos libramos. Esos temas parece que no tienen mucho que decirnos, o que sabemos mucho acerca de ellos, que pasamos por alto lo que Dios quiere enseñarnos, como los fariseos y los escribas. Nosotros como iglesia también violentamos ese pacto que Dios ha hecho a través de Cristo. Ahora somos la esposa de Cristo, somos su novia. Somos su novia. Y nosotros también vamos y corremos tras los dioses, ya no de piedra, ya no de palos, sino esos dioses modernos de nuestro tiempo, adulterando y siendo infieles al pacto de Dios. Pero gracias a Dios, que Jesucristo, el verdadero Israel, se mantuvo perfectamente fiel, en perfecta obediencia a ese pacto, y por esa causa nosotros tenemos la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados, y que cada vez tomemos de esa gracia, y cada vez que tomamos de esa gracia se restaura nuestra relación con Dios. Hemos sido beneficiados de una manera tremenda por la palabra de Dios. Entonces, esta es la enseñanza de lo que enseña la ley, la enseñanza de lo que enseñan, falsa enseñanza que enseñaban los fariseos y los escribas, y lo que Jesucristo enseñó.